Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y si aún no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones y así sabrás cuando monto un video nuevo. Y en el video de hoy vamos a hablar acerca de un tema que les puede interesar tanto a las personas que tienen pensado venir a Portugal como a las que ya están viviendo actualmente aquí. Una de las cosas que más nos preocupan a los que emigramos y a los que estamos afuera es cómo vamos a sobrevivir, o sea, cómo vamos a pagar nuestros gastos. Y uno de los gastos más fuertes que siempre nos preocupan es el alquiler, ya sea de un apartamento, de una casa, de una habitación. Pero ¿qué pensarías si te dijese que puedes ahorrar hasta un 40% del monto del alquiler que estás pagando actualmente? Suena bien, ¿no? Bueno, te invito a quedarte en el video para que sepas cómo hacerlo. Bueno, les explico de qué se trata el asunto. Aquí en Portugal existe un programa llamado Porta 65 Joven y se trata de una ayuda financiera para el pago del alquiler para jóvenes, ya sea que estén viviendo solos, estén casados o en una unión estable de hechos. Pero se preguntarán, ¿pero cómo funciona? Bueno, es así. Si cumplen una serie de requisitos que ya les iré comentando más adelante en el video, el gobierno puede ayudarte con un porcentaje de lo que pagas de alquiler por un tiempo determinado. Y se preguntarán, ¿de cuánto es el porcentaje que estamos hablando? Y es así, la duración máxima de este programa es de 5 años. Pero para que la ayuda dure los 5 años consecutivos, debes hacer anualmente la solicitud. Y el porcentaje varía dependiendo del año en que te encuentres. En el primer año, el porcentaje máximo es de 40%, el segundo año es de un 30%, y en los últimos 3 años el porcentaje es de un 20%. Pero este porcentaje puede aumentar si, por ejemplo, sufres de alguna condición especial. Este porcentaje se puede incrementar hasta un 60%. Pero ojo, el monto del alquiler no puede ser mayor a la tabla que utilizan en este programa de ayuda. Porque lo que pasa es lo siguiente, ellos tienen una tabla según la zona donde vivas, el tipo de inmueble en que te encuentres alquilado, para determinar el monto máximo de alquiler para esa zona y ese tipo de inmueble. Les voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, tú pagas 400 euros donde estás, pero en la zona donde te encuentras, en la tabla que tiene este programa, dice que no pueden pagar más de 350 euros, a ti te van a dar es el porcentaje de los 350 euros que están en la tabla, no de los 400 que tú pagas. Entre los principales requisitos que piden para poder optar a este programa es tener más de 18 años y un máximo de 35 años. En el caso de las parejas, una de las dos personas puede tener hasta un máximo de 37 años. Entre otras cosas, debes estar legalmente en el país y tener, por ejemplo, NIF, que es el número de identificación fiscal. También debes tener número de seguridad social, un NIC bancario, que sería una cuenta aquí en Portugal. Obviamente tener un contrato de alquiler y estar viviendo ahí permanentemente. Debes haber declarado tus impuestos aquí en Portugal, entre otros requisitos que puedes encontrar más fácilmente en la página que te voy a dejar en la descripción del video. Y te preguntarás, ¿cómo hago la candidatura para optar a este programa? La candidatura la puedes hacer electrónicamente por la página, pero hay fechas en específicos para poder optar a este programa y son 4 periodos por año. Y serían 2 en abril, 1 en septiembre y 1 en diciembre. En la página web puedes encontrar un simulador en el cual puedes colocar todos tus datos que tienes actualmente, el pago del alquiler, cuántas personas son, todos esos datos, y te va a decir aproximadamente cuánto es el porcentaje que te pueden dar según la zona donde vivas y el apartamento donde estés alquilado. De todas maneras, si tienen alguna duda en la información que les dije, en la página que les voy a dejar en la descripción aparece todo. A mí me pareció una información súper importante para decirles, sobre todo para las personas que estén llegando o que tengan poco tiempo aquí en Portugal, porque es una gran ayuda el que te paguen hasta un 40% de tu alquiler, bastante que ayuda. Y es una información que no muchas veces uno consigue o oye hablar al respecto, a menos que ya tengas un tiempo viviendo aquí o conozcas a una persona que ya lo hizo. Yo ya tengo 1 año y medio aquí y no había escuchado hablar sino hasta hace pocos días, y por eso les estoy trayendo la información actualmente. Así que te pido, si te gustó el video, dale like y compártelo, porque así otras personas también se puedan enterar de esto. Y ya saben, les voy a dejar la información de la página en la descripción del video. No olvides suscribirte a mi canal si aún no estás suscrito. En él comparto mucha información sobre este tipo de temas o más, la vida diaria de un inmigrante. Activa la campanita de notificaciones y así sabrás cuando monto un video nuevo. También te invito a suscribirte en mi Instagram como Gabriel Herrera _. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.